bienvenidos a La Otra Realidad. Hace unas cuantas semanas, a propósito de las psicofonías, mencionábamos el fenómeno de las caras de Belmez. Unas teleplastias que desde hace unos 27 años vienen apareciendo en el cemento del suelo de una modesta casa en un pueblo de Jaén. Es un fenómeno absurdo, incomprensible, disparatado, y pongan cuantos adjetivos quieran, pero lo cierto es que a lo largo de estos 27 años no hay ni una sola evidencia de fraude, por lo que muy probablemente nos encontramos frente a uno de los fenómenos paranormales más importantes del mundo. Como siempre, vamos a introducirnos en el tema a través de un reportaje cuya primera parte veremos enseguida, y después les presentaré a nuestros invitados de hoy. Hasta ahora. A pocos kilómetros de Jaén, enclavada en un paraje agreste camino de ningún sitio, aparece la pequeña población de Belmez de la Moraleda. La Sierra Mágina, o Mágica, como alguien la denominó en tiempos pasados, tal vez a sabiendas de los misterios que en ella se ocultan, muestra la crudeza de unos riscos desnudados por el frío invernal. Coronando el pueblo, un viejo castillo, que en tiempos pasados fue orgulloso bastión en la lucha contra el sarraceno. Desde hace 3 décadas el censo ha permanecido casi inamovible, manteniéndose en poco más de 2.500 habitantes. Gentes dedicadas en su mayoría al cuidado de los extensos campos de olivo que recorren la provincia de un extremo a otro. Las paredes encaladas van alternándose ya con las de ladrillo visto y con los escaparates de modernos comercios. Van quedando atrás aquellos tiempos en que este rincón de la geografía andaluza quedaba aislado por la nieve durante el invierno y el mal estado de la carretera lo hacía casi inaccesible en el verano. En suma, un pueblo español más, hasta que el misterio, sin previo aviso, decidió erigir su particular monumento a lo imposible en un humilde hogar de esta localidad serrana. A partir de entonces, nada ha vuelto a ser igual. El 23 de agosto de 1971 fue la fecha señalada por el destino para que lo extraordinario viniese a turbar la monótona vida de Belmez. Como cada año en esos días, celebraban las fiestas patronales en honor del Santo Señor de la Vida, y calles e iglesia tenían más trajín que de costumbre. A pocos metros del templo, en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, una mujer permanecía ajena a lo que estaba sucediendo en el exterior. Pero unas decenas de metros más lejos, el misterio caminaba por la solitaria calle Rodríguez Acosta, en busca de una casa concreta y de una mujer, en aquellos momentos solitaria, que sin pretenderlo, se iba a convertir en un puente entre este y el otro mundo. El alborozo del pueblo era solo un murmullo lejano que contrastaba con el ambiente pesimista que reinaba en la casa. María Gómez Cámara, la dueña del inmueble, aguardaba en silencio la llegada de su marido, Juan Pereira. Desde hacía unos días se encontraba postrada en el sofá del salón cocina enferma de tifus. El viejo fogón de leña permanecía encendido mientras ella, con evidente desgana, removía los pimientos en la sartén. Poco después, al retirar las cenizas de la lumbre, vio algo que le llamó la atención. Primero con desconcierto y luego con progresivo terror fue limpiando la suciedad. No se había equivocado. Allí, en el fondo del fogón, sobre la superficie de cemento, aparecían unos ojos que, como un fantasma petrificado, la miraban con descaro. Sus gritos alertaron a los vecinos que, sabiéndola enferma, acudieron rápidamente a socorrerla. En el interior de la pequeña cocina, María, horrorizada, no podía apartar su vista del fogón. Tras retirar los restos orgánicos y ceniza de la superficie enlucida, un rostro de rasgos similares a las pinturas bizantinas pareció con toda nitidez, indiferente al revuelo que su presencia había provocado. Era desagradable, con una sonrisa entre lasciva y socarrona,
a pesar de que en su cara se apreciaban las huellas de algún golpe que hacía sangrar abundantemente su nariz. Días después, tanto por lo repulsivo de aquel rostro como por la molesta expectación de sus vecinos, Diego Pereira, hijo del matrimonio, optó por acabar con el no deseado visitante, picando el suelo y cubriendo el socavón con una nueva lechada de mortero. No sirvió de nada. Al cabo de pocos días, una nueva cara, similar a la anterior, surgía en el cemento. Se iniciaba así la historia de un fenómeno paranormal que para muchos investigadores es el más importante del mundo. La recién bautizada Casa de las Caras se convirtió en el principal tema de conversación del pueblo. Conociendo bien como conocían a la familia, pocos pensaron en una broma. La mayoría dio por cierta la naturaleza extraordinaria del suceso, inclinándose unos por el milagro y otros por la intervención diabólica. Sin embargo, aunque apasionante, el tema no había trascendido aún el ámbito local, pero no por mucho tiempo. La llegada de un reportero del diario regional de Jaén para cubrir las noticias referentes al enfrentamiento entre dos cooperativas aceiteras hizo que la vida de los habitantes de Belmez diera un giro de 180 grados. Una vez publicada la impactante noticia, la afluencia de gentes llegadas primero de la geografía jienense y posteriormente de toda Andalucía convirtieron a Belmez en una corte de los milagros a pequeña escala. Junto a los curiosos empezaron a llegar enfermos en busca de curación y pacatos ansiosos de contemplar lo que para ellos era un indiscutible milagro. Era una cosa que si admitíamos la parapsicología, pues entonces teníamos que desterrar el milagro. Y claro, entonces topábamos con la iglesia y él era el sacerdote entonces. El obispo se vino encima también, mía más que en él, porque yo fui alumno también del obispo y el obispo pues me llamó y me puso casi en la puerta de la calle del obispo. La autoridad eclesiástica del pueblo, encarnada en la figura del párroco Antonio Molina, fue la primera en tomar cartas en el asunto tras las urgentes advertencias que llegaban desde el arzobispado de Jaén, directamente de su máximo mandatario, Monseñor Miguel Peinado. El hecho de que Belmez se hubiera transformado de la noche a la mañana en centro de presuntas manifestaciones sobrenaturales que ya convocaban a centenares de personas no podía ser aceptado por una iglesia que, aún sin competidores, ya estaba perdiendo devotos de forma alarmante. Lo que pasa es que ahí con el periódico de la época lo que se quiso hacer fue tapar el fenómeno. ¿Y qué hicieron? Pues dar caña por todos lados. Es decir, intentar enfrentar a la gente, los defensores de la iglesia por un lado contra los retractores del tema, los defensores del tema, pues lo que hubo un poco de pique, ¿no? Y aquello, claro, aquí en el pueblo provocó un boom muy grande, es decir, venir cola y cola inmensa de gente a ver un fenómeno, cuando la gente aquí lo consideraba como, bueno, lo veía como una cosa normal ya, pues entonces aquello provocó mucho revuelo aquí en el pueblo, ¿no? Aquellos primeros momentos los viví mal, porque nos atacaron mucho la prensa, el periódico Pueblo, que era entonces el famoso periódico Pueblo, pues lo montó en 3 días y lo tuvo que tirarnos, no tirar las caras, sino el pueblo en sí, en un día nada más. Y aquello fue un desastre. Y lo vimos mal porque unos me llamaban por teléfono diciendo que adelante, otros que para atrás, los otros que eran sinvergüenza, los otros los 3 caras de verme. En fin, aquello era un desastre. Fue entonces cuando el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, alentado por el padre Molina, encomendó al albañil Sebastián Fuentes la tarea de socavar el suelo de la casa encantada para descubrir las supuestas causas naturales que producían el fenómeno. Mientras tanto, los diarios continuaron ofreciendo a sus lectores las novedades que cada día se producían en el domicilio de los Pereira. Insospechadamente, el asunto había calado en la opinión pública española y periódicos, como el vespertino Pueblo, aumentaron sus tiradas de forma espectacular gracias a las caras de Belmez.
Y sobre todo a raíz de la declaración del diario Pueblo cuando dijo que las caras de Belmes eran que eran los caras de Belmes, ¿no? Es decir, como que el pueblo entero ya estaban acusando a todo el pueblo de que se quería beneficiar del fenómeno eso, que era una falsedad, ¿no? Y después de todos los estudios que se han hecho, se comprueba fácilmente que no hay ningún tipo de montaje ahí. Es decir, lo verdaderamente extraño, o cuando la gente te pudiera acusar, es cuando el pueblo se ha enriquecido a costa de eso. O dice, bueno, pues el pueblo saca un beneficio turístico tremendo de este fenómeno, pero el pueblo quizás también quizás haya mala gestión cualquiera, no sabía montarse la historia. El intento de acabar definitivamente con el suceso no hizo sino aumentar el misterio. Cuando Sebastián Fuentes llegó con la excavación a casi 3 metros de profundidad, no pudo evitar un escalofrío. La tierra extraída aparecía mezclada con huesos humanos, sobre todo de pequeño tamaño. El estudio forense posterior demostró que pertenecían a niños enterrados en el lugar aproximadamente 160 años atrás. El rumor de que en tiempos pasados hubo un cementerio en el mismo lugar donde parte del barrio estaba edificado quedó así plenamente confirmado. Además, el macabro hallazgo venía sazonado por el hecho de que entre tantos restos humanos no se encontrara un solo cráneo. Por su parte, como si se mostraran complacidas al comprobarse su origen de ultratumba, las caras continuaron apareciendo. Ante la avalancha de personas, el pueblo se dividió en 2 bandos. Los que querían acabar de una vez por todas con el incómodo asunto y los que veían en el tema de las caras una promoción gratuita y económicamente beneficiosa para todos. María y su familia pues, han sido unos trabajadores del campo, han sido ganaderos y agrícolas, siempre se han dedicado a vivir de su trabajo, como he comentado antes, nunca se han aprovechado del fenómeno de las caras. Han recibido muchas críticas a raíz de eso y bueno, últimamente alguna gente pues la critica mucho porque ella dice que se ha hecho rica, pero toda aquella persona que ha visto su casa, que ha visto cómo vive, en las condiciones que vive, puede apreciar verdaderamente que esa mujer no se ha aprovechado del fenómeno de las caras, sino al revés, está aguantando muchas aglomeraciones de gente en horas de su descanso, en horas de siesta, en horas de dormir, y la familia igual, ¿no? Es decir, que se podían haber aprovechado, pues sí. Que no lo han hecho, también es verdad. Paralelamente al debate popular, las autoridades y las fuerzas vivas de la comarca comenzaron a mover hilos para desmantelar un suceso que calificaban de vergonzoso. El gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, hizo llamar al célebre filósofo y parapsicólogo Germán de Argumosa. La opinión de un especialista de talla internacional como él, en contra de la paranormalidad de los hechos, habría acabado con la expectación y de paso con el hecho en sí. Pero eso fue algo que no llegó a ocurrir. En febrero de 1972, el parapsicólogo cántabro acudió a Belmez dispuesto a poner en marcha una exhaustiva investigación. Junto a un equipo compuesto por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, José de Solas, y 10 alumnos de dicha facultad, registraron en 12 magnetofones diferentes la intrusión de voces de procedencia desconocida, que en el momento de la grabación no fueron audibles para los presentes. Eran psicofonías, probablemente las más lúgubres que se han obtenido en España. Frases como "el infierno empieza aquí" o "yo sigo enterrada" dieron la vuelta al país en las portadas del desaparecido diario Pueblo, en el que con grandes alardes titulares no se dudaba en afirmar que las caras hablaban. Pues salían cosas que salían en la psicofonía. Yo la oí una vez, pero yo ya me daba miedo y yo ya no quise sentirlas más. Y decía, socorro, sácame de aquí, un niño llorando, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí. Y yo ya no, me da luego miedo de quedarme sola y acordarme de aquello. Y yo ya no quise sentir más. Por si el carácter presuntamente ultraterreno de las voces no fuera suficiente, se añadía la morbosa circunstancia de que palabras y frases parecían reflejar un ambiente del pasado en el que junto a niños predominaban prostitutas y borrachos. Indagaciones posteriores sacaron a la luz la supuesta función de la casa a principios de siglo,
ni más ni menos que un prostíbulo. Meses más tarde, por la Casa de las Caras pasarían investigadores de gran renombre, como el psicólogo alemán Hans Bender, cuya opinión se uniría a la de otros expertos, descartando la posibilidad de un fraude. Las maniobras oficiales y el poder de una iglesia intransigente no pudieron evitar que el paso de los años haya convertido al hogar de María Gómez Cámara en un punto de referencia obligado a la hora de hablar de fenómenos paranormales. La aparición de nuevos y desconcertantes rostros de diversos estilos y tamaños ha perpetuado el fenómeno de Belmez hasta nuestros días, a pesar de las voces que en su momento trataron de desprestigiarlo. La cuestión es, como veremos después, el primordial papel que María, la dueña de la casa, juega en esta historia. Bien, yo creo que con esta primera parte del reportaje ya hay datos suficientes para iniciar el debate. Pero primero voy a presentarles a los invitados de hoy. Andrés Averasturi, a quien ya conocen sobradamente. Insisto en lo que comentábamos antes de que se encendieran los focos. Él es el alter ego de este programa. No, tampoco hay que pasar. El ego eres tú, lo pones tú y yo pongo el alter. Ese es el alter. Manuel o Manolo Gómez Ruiz, abogado que lleva muchos años investigando el fenómeno de las caras de Belmez, que dirige una exposición de fotografías, yo creo que no de las más completas, la más completa que existe, en la que se muestran las caras de Belmez desde el principio hasta la actualidad. Lorenzo Fernández, director adjunto de la revista Enigmas, periodista, y que por razones de vecindad, porque sus orígenes están en Jaén, pues supongo que el tema lo conoce muy bien, pero ya ha escrito varios artículos sobre las caras de Belmez y está claro que es el tema que domina, ¿no? Yo siempre lo digo, vamos, soy jienense de nacimiento, madrileño de adopción, yo creo que como casi todo el mundo que vive en Madrid, y la verdad es que me ha tocado desde muy pequeño ver ese fenómeno, cómo ha ido evolucionando y cómo quizás ha ido involucionando en este tiempo. Luego hablaremos de todo ello. Iker Jiménez, también director adjunto de la revista Enigmas, también periodista, también especializado en la investigación de campo de estos temas y que también, una vez más, pues conoce las caras de Belmez porque las ha estudiado y ha seguido la pista a los aspectos oscuros o controvertidos que tiene el fenómeno. Iniciemos el debate, pero antes me gustaría señalar para los más jóvenes que el acontecimiento de las caras de Belmez fue tema para las portadas, para las primeras páginas de los diarios de la época, en principio de los años 70. Fue una auténtica conmoción social. Yo creo que podíamos empezar un poco por lo que significó desde un punto de vista periodístico, desde un punto de vista de noticias, la introducción de un fenómeno extraordinario, aparentemente sobrenatural, en los medios de comunicación, en una época en la que, aún bajo la dictadura, pues estos temas no estaban muy bien vistos, ¿no? Manolo, tú que estás a mi derecha, empieza. Realmente no, para todos los que aquella época nos coge ya muy, o sea, diríamos casi ni habíamos nacido. Tampoco exageres. Bueno, prácticamente dicho, no he dicho que no. Pues realmente cuando revisamos las hemerotecas y vemos toda la prensa que aquel tema generó, nos deja de sorprendernos, ¿no? Porque realmente fue un tema que llenó portadas, que hizo que un periódico tan importante como en aquella época era el Diario Pueblo, pues duplicara o triplicara incluso la tirada en un mismo día, y que en España por primera vez, a nivel, diríamos, nacional, se empezara a hablar de un fenómeno parapsicológico. A la gente en aquella época pues le decía parapsicología y le sonaba como algo que extraño, algo oculto, y este diario pues se encargó poco a poco de introducir al pueblo español en la época que estamos refiriendo, en el año 71, en un fenómeno. Pero desgraciadamente no, mientras que hubo esa primera época donde parece que hubo un poco de interés en el tema, el fenómeno fue cortado rápidamente y, diríamos, en la nebulosa de la historia a la actualidad, pues prácticamente la imagen que nos ha podido llegar del fenómeno Belmez realmente no tiene nada que ver con lo que allí sucedió en aquellos primeros instantes. A mí me interesa mucho resaltar en este primer instante, para que veamos lo importante que puede ser el fenómeno, ya no solo desde un punto de vista parapsicológico, sino social, unas declaraciones que hizo un director de cine, Agustín Villaronga, que ha hecho concretamente una película basada en los hechos de Belmez, 99.9. Pues las declaraciones, cuando lo presentaba en el Festival Internacional de Sitges, dijo:
he intentado o me he alejado de la anécdota de unas caras aparecidas en la pared para, diríamos, hacer una historia de misterio más real. Ahí podemos reflejar lo que es el tema en sí, es decir, para todos en nuestra conciencia ha quedado que era una anécdota, algo que sucedió, pero que, bueno, que se demostró que era falso. Una muy mala información porque nunca apareció ninguna en la pared y sin embargo al 80 al 90% de las personas que tú puedes preguntar pues creen que aparecieron en la pared y se termina diciendo que bueno, hay que volver a una realidad más evidente, más tangible, pero qué historia más interesante o más importante que una que dure ya 28 años. ¿Cómo se nota que eres abogado? No, yo reconozco que viví aquella historia desde dentro. Fue efectivamente mi primera historia parapsicológica y mi primera historia del periódico. Estaba yo empezando. Es terrible que digan que eran tan jóvenes o que no habían nacido. Yo estaba trabajando ya en el periódico Pueblo, precisamente en Pueblo en esa época. Recuerdo que era Antonio Casado y otros compañeros los que fueron para allá. Y recuerdo las discusiones que había en el propio periódico, es decir, no lo que se publicaba, sino lo que preguntábamos, lo que comentaban ellos cuando venían de Belmez. Y había una especie de división de opiniones, ¿no? Unas partes, ellos mismos los que estaban allí decían, mira, esto es incomprensible, y otras veces, bueno, pues hasta al párroco se le echó la culpa o se le implicó en aquella historia y todo lo demás. Pero efectivamente, yo no sé si luego hubo carpetazo oficial o no hubo carpetazo oficial. Yo no sé si la 7, que era la planta de la dirección, dijo, hasta aquí hemos llegado con Belmez porque alguien se lo dijo, o es que realmente aquello se desvaneció. Y esa es mi duda ahora mismo. Bueno, eso está prácticamente comprobado. El carpetazo fue rotundo. Hay que pensar también, lo decía Manolo, el impacto social, ¿no? Yo tengo sana envidia, Andrés, de todos los periodistas que estuvisteis en esa época, ¿no? Porque hay que pensar en un pueblo de la serranía de Jaén, totalmente perdido, como hemos visto en el vídeo, donde casi nunca pasaba nada, y de repente empiezan a llegar oleadas de 10.000 personas al día. 10.000 personas al día peleándose por entrar en una casa donde ocurre el milagro, ¿no? Y al parecer ese milagro desembocó en un montón de historias. Nosotros hemos intentado investigar en estos reportajes de la revista Enigmas en lo que ocurrió al otro lado de las caras, ¿no? La otra cara de las caras. Y intervienen con documentos, con cartas, con fotografías, ciertos elementos del movimiento, de la época, y la Iglesia, por supuesto, como tú has dicho, ¿no? Hay una especie, digamos, de trama oculta que al final acabó con el fenómeno. Lo acabó Diario Pueblo, porque al darle fama internacional al fenómeno, un buen día, sin que nadie sepa por qué, la portada aparece con el titular "Se acabó el misterio". Y a partir de ahí ha quedado la imagen que decía Manolo. Todo es un fraude, durante años se ha perpetuado que es un fraude, pero realmente nadie supo, o se sabe ahora... Siempre se debatía si eran las caras o los caras de Belmez, que esa fue un poco el gran insulto, injustamente seguro, ¿no? Pero hay sobre una plena certeza a ese nivel del no fraude. Hay una plena seguridad en que el fenómeno es realmente paranormal, porque algo que habrá llamado la atención a los espectadores, pues como a mí también me lo ha llamado, y es la tosquedad, la ingenuidad de alguna de esas caras. Uno se espera que si desde el otro mundo hacen una manifestación de ese tipo, una manifestación pictórica, pues hombre, no te voy a decir que un cuadro de Rembrandt, pero por lo menos sí una corrección en las facciones y en las proporciones de las figuras. Sin embargo, hay como una ingenuidad que a uno de entrada le induce a pensar en bueno, esto es María o alguno de sus hijos el que realmente lo ha... ¿Eso lo habéis sospechado todos al principio? ¿Es la primera duda que habéis despejado o no? Sí, hombre, indudablemente. Yo me acerqué por primera vez a casa de María en el año 89. Y bueno, como lógicamente cuando vas a realizar un reportaje, pues te informas, lees, miras todo el tema y la primera sensación que te da es que ello no puede ser real, que ahí puede haber alguna cuestión que quizás se haya pasado o que realmente es fraude. Pero cuando te acercas a él y sobre todo cuando realmente tienes la paciencia de investigar, de indagar, de leer, de analizar, te das cuenta que no es tan fácil. O sea, dar una respuesta simplista como que pudiera haber sido como dio el Diario Pueblo en su día, nitrato y cloruro de plata, es una respuesta simplista, o una respuesta quizás dada, como ha comentado Iker, pues porque había que terminar con el fenómeno. Pero realmente hay que decir al público que se han realizado pruebas, se han realizado análisis, y esos análisis pues han descartado, por ejemplo, la utilización del nitrato y el cloruro de plata. Que las facciones son toscas, y eso pudiera dar a entender que a lo mejor pues pudiera haber una fraudulencia. También, si recordáis a lo mejor un libro ya muy antiguo de René Sadré, el Tratado de Metapsíquica,
Precisamente René Zadoré decía todo lo contrario, cuando hablaba de las formaciones ectoplasmáticas o cuando hablaba de los moldes y los vaciados, que concretamente al no saberse cómo funciona ese tema, la tosquedad es lo que le da más certeza de genuidad, porque lo más lógico fuera que se pintara de una manera clara. De todas maneras, también hay que decir otra cosa, no todas las caras son toscas. Y además, una cosa que también es muy importante dejar claro, y es que no es que aparezca una imagen y se quede ahí en el suelo, diríamos, plantada, sino que esa imagen evoluciona. Oye, pues, me viene al pelo, porque dentro de esos insertos que a veces, en ocasiones, introducimos dentro de estos coloquios, estos debates, vamos a ver uno muy breve en el que se puede ver precisamente cómo las caras de Belmez no se mantienen estáticas, sino que cambian de forma incluso de desplazamiento. Vamos a verlo. Este es el primer rostro aparecido en Belmez de la Moraleda. Las gentes, al verlo surgir, creyeron que se trataba del retrato de una persona brutalmente golpeada. Tras ser recortada del suelo del fogón y colocada tras una hornacina de cristal, comenzaron a sucederse extraños cambios. El rostro ensanchó sus facciones, deslizándose hacia la derecha, a la vez que una macabra sonrisa se dibujaba en sus finos labios. Hoy, el rostro, totalmente esférico, parece haber empezado a difuminarse. 30 años después, no se parece en nada a la faz que atemorizó a España en aquel verano de 1971. En plena expansión del fenómeno, los reporteros del diario Pueblo descubren otra asombrosa efigie, la de un anciano al que bautizan como el Rabino, que en apenas unas semanas se irá afilando hasta deformarse por completo. Junto a ella, a su derecha, aparece otro rostro amenazador, con los rasgos apenas esbozados. Otra de las formaciones que experimentaron cambios fue el Pelao. Hoy permanece recortada en la cocina de los Pereira, sin las letras que durante unas jornadas de 1975 le hicieron ser foco de todas las atenciones. En uno de los brazos de esta figura apareció repentinamente, y se mantuvo por unos días, la palabra Sun Tzu, y en el pecho el número 6739. ¿Qué significaba aquella clave? A finales de la década de los 70 se produce un cambio significativo en la dinámica de las caras. Estas comienzan a peregrinar por otros lugares de la casa, abandonando la vieja habitación-cocina. Ese fue el caso de una de las figuras más perfectas a la que la voz popular bautizó como Mujer del Ramo. Apareció en apenas horas en otra estancia de los Pereira con una calidad pictórica superior a cualquier otra, cambiando sus formas con rapidez hasta formar el busto de una mujer de mediana edad con rictus de horror. Ante varios testigos, las flores que sujetaba se transformaron en un cáliz perfectamente definido. Una gran copa que, al igual que sus manos, ya convertidas en garras, acabaron disolviéndose en la nada una mañana de invierno. Ha pasado mucho tiempo, pero quienes la vieron juran que ya no la podrán olvidar jamás. Mensajeras de un mundo triste y desgarrador, las efigies de algunas mujeres sembraron los suelos en los últimos años y se han convertido en las últimas supervivientes. El cuerpo desnudo es una de ellas. Comenzó a gestarse impulsado por una fuerza completamente desconocida, modelando un largo cuerpo que exhibía su carne desnuda ante la mirada de cientos de visitantes. Nadie supo de dónde venía ni por qué, ni tampoco qué hacían allí varios rostros y cuerpos de niños que aparecieron durante meses aferrados a sus piernas para volver a sumirse en el oscuro mundo de cemento y no volver nunca. De ellos apenas queda el recuerdo. Quizás sus hermanas mayores, aquellas que llevan más de 25 años aferradas al suelo,
sean las únicas que sepan el secreto de esta vida y muerte de los rostros de Belmez, pero por lo que parece, no están dispuestas a desvelarlo. Se ve claramente como algunas de esas caras han modificado su aspecto, como si se hubieran movido o se hubieran desplazado de su emplazamiento, de su lugar original. Bueno. Incluso, Fernando, fíjate, hay una cosa muy clara, y es que no solo es que hayan evolucionado desde el momento en que aparecen hasta que pues, algunas se expanden, sino que incluso desaparecen. Y yo creo que con el paso del tiempo lo que sí nos damos cuenta es que el fenómeno de Belmez se ha convertido en nuestro gran fracaso. Por una cosa muy sencilla, porque es un fenómeno que, al contrario que otros tantos, tú bien sabes que a mí uno de los fenómenos que más me gusta investigar es precisamente todo lo que conlleva casas encantadas, fenómenos poltergeist. Pero obviamente cuando alguien me cuenta algo que está pasando en su casa, que están muy asustados, yo voy al lugar y la verdad es que siempre vas con una cierta incredulidad, cierta duda, y a mí donde no me cabe ninguna duda de que hay un fenómeno extraño de verdad es en Belmez, porque al margen de la aparición de las propias caras hay otros fenómenos. Tienes desde grabación de psicofonías verdaderamente dramáticas en las que se oyen voces de gente que o está amenazando, o bueno, psicofonías que grabó el filósofo Germán de Argumosa verdaderamente dantescas. También tienes aparición de ectoplasmas, de fotografías en las que surgen de repente de la nada unos seres monstruosos que se van de las propias caras. Tienes agresiones incluso, según se comenta, agresiones y fotografías, de hecho, de las propias caras. O sea, que es un fenómeno en el que se une todo. La idea, vamos, es el caso perfecto dentro de un fenómeno poltergeist en el que confluyen todos los elementos para decir, hay que investigarlo y no hay que dejar pasar como hemos dejado pasar o como han dejado pasar 27 años para poder pues meter instancias. ¿Qué? Porque a mí, es decir, yo me pongo otra vez en mi situación. 27 años apareciendo cosas, apareciendo historias con psicofonía. ¿Y eso con qué sentido? ¿Por qué aparece eso? Pregunto. O sea, el razonamiento... ¿Qué quieren? Es decir, yo entiendo que las psicofonías y todo eso que hablábamos en los primeros programas, bueno, pues dan un mensaje que dar, tienen algo que decir. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué ocurre con esas caras? ¿Salen y punto, y ya está? Salen, se expanden, desaparecen. Pero, ¿y qué se trata? Quien sea. Es que esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta, Andrés. ¿Qué ocurre y por qué hay, no? Precisamente. Hay que pensar también, yo quería ahondar también un poco en que el fenómeno de Belmez, además, yendo un poco con lo que tú has comentado, es realmente dramático en general, ¿no? La gente que lo oye piensa en dibujos, pero como hemos visto y los que hemos vivido bastantes horas allí hemos comprobado que todo eso, toda esta historia de Belmez, que ocurre en una casa bastante humilde, muy humilde, en un pueblo aún más humilde, en una zona, digámoslo así, en esa época deprimida de Jaén, tiene un dramatismo, un halo de, vamos a decirlo, negativo, ¿no? Casi toda la gente que ha estado en Belmez y que ha visto las caras no les ha dado ninguna interpretación positiva. Nadie ha hablado de vírgenes, de santos, de apariciones, digamos, un poco tranquilizantes. Todo lo contrario. Es más, yo recuerdo anécdotas como cuando estuvimos, Lorenzo y yo, con uno de los albañiles que hizo una de las experiencias más terribles, que fue cavar, por orden del ayuntamiento, un agujero de nada más y nada menos que 2,80 metros de profundidad. Imagínense estos obreros bajando a ese foso y que se empiezan a encontrar huesos humanos, huesos de niños, y ni una sola calavera. ¿Qué ocurría allí? ¿Qué pasaba? Luego se descubrió que desde el siglo X eso es un tremendo cementerio, desde la época de las mezquitas árabes. Entonces te quiero decir, Andrés, que todo esto es una amalgama bastante negativa y que lo que no cabe duda, al menos si es real todo esto, es que es algo realmente desagradable. Es una historia donde lo que se expresa es dolor, es angustia, las voces, como decía Lorenzo, expresan cosas tan terribles como hechas voces, hay que decirlo, varios... Pero ¿por qué introduces y sueltas así si es real? ¿Tenéis dudas o no tenéis dudas? Tienes una explicación, supongo. Claro. Es que esa es la cuestión principal. Sobre ¿no? la autenticidad del fenómeno, No. la interpretación, ahora iremos a ello y trataremos de especularemos, no podemos hacer otra cosa. Pero Humedades se descartó. Yo siempre, en este punto, ¿no? de debate, yo siempre comento una cosa claramente. Es decir, yo ahora mismo estoy en disposición de poder demostrar, con documentos, que cualquier, o todas las hipótesis que se han barajado hasta ahora para decir que es fraude Belmez, se pueden descartar. Pero si me estás pidiendo que dé un paso más, que es la interpretación, ya diríamos, tenemos un pequeño problema. Sabemos lo que no es, ¿no? Pero no lo que es. Bueno, pues cuéntanos, Manolo, ¿qué es lo que da? Lo que no es, el resultado de esas pruebas. Pues muy bien, ¿no? Tendríamos que empezar por la primera, indudablemente, que fue el diario Pueblo, en el año 72, en un reportaje que ya han comentado mis compañeros, en un titular dicen: se acabó el misterio,
y la definición que dan al fenómeno, o la solución que dan al fenómeno, es que estaba realizado con nitrato y cloruro de plata. Yo lo explican de una manera más, diríamos, más rimbombante, porque dicen nitrato y cloruro de plata cuando incide una luz ultravioleta en un preparado, etcétera, etcétera. Bien, eso que pudo ser la primera explicación, de hecho hicieron un molde en donde sale una de las caras que se realizó con nitrato y cloruro de plata, pues podría haber dado la solución, pero el problema no era realizar una cara con nitrato y cloruro de plata, que, bueno, pues lógicamente se puede hacer. La cuestión era encontrar nitrato y cloruro de plata en las caras de Belmez. Y en ninguna de las pruebas que realizaron, o supuestamente realizaron, y aquí sí que hay que hablar de supuesto, porque el equipo del diario Pueblo habla de muchas pruebas, pero realmente no ofrece el resultado prácticamente de ninguna. Pues bueno, cuando se realiza esta supuesta prueba, deberían haber encontrado en las muestras que ellos mismos dicen haberse llevado a analizar el cloruro y el nitrato de plata. Y sin embargo no la encontraron ahí. Es Jordán Peña, en uno de sus libros, el que da la clave de por qué se dio esa explicación. Y fue precisamente una llamada que se hizo al señor Viñas, que era el químico de ese equipo, por el cual se le decía que una posible solución para ver su credulidad era el nitrato y cloruro de plata. Lo cierto es que, sea verdad esta llamada o no sea verdad, lo cierto es que dieron esta explicación. Pero posteriormente, en el año 75, el doctor Alonso, de un instituto cercano, porque era de Valencia, del Instituto Mineralógico e Hidrológico de Valencia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, analizó el pelao. Al analizar el pelao... ¿Qué es el pelao? El pelao es uno de los rostros, diríamos, más famosos que ha surgido en Belmez y que en el año... Que habla como si fuera un primo hermano y se analiza el pelao. Es defecto ya de... bueno, el pelao es una de las caras, diríamos, más famosas que surgió. Le llaman el pelao precisamente por eso, ¿no? Porque te parece que tiene una cara... No tampoco hace falta insinuaciones más allá de lo no he intentado en ningún momento insinuar. Entonces, analiza el pelao y... Entonces, bueno, se realiza un análisis del pelao y hay, diríamos, tres cosas muy importantes en ese análisis. Lo primero es que se descarta la utilización de nitrato y cloruro de plata. Y lo está haciendo un investigador imparcial. No lo está haciendo nadie que esté involucrado en el fenómeno Belmez. Lo segundo es que encuentra zinc, por lo cual podría entenderse que se están utilizando pinturas con ese componente. Pero el componente es tan pequeño, o sea, la muestra, el zinc es tan pequeño que no podría estar utilizándose tampoco. Por tanto, descartamos una segunda posibilidad que hasta ahora no se había apuntado. El de la pintura. Efectivamente. Este hombre, tras realizar todas las pruebas, pues esto ya es, diríamos, un parecer, como científico, alguna explicación debía dar, y entonces se agarra a lo único que él cree haber encontrado, y que es concretamente un compuesto melanocrato. Materia carbonosa, compuesto melanocrato, materia carbonosa y sustancia orgánica. Hollín y demás, es decir, restos de... Estamos hablando de una antigua cocina. Entonces este buen investigador pues dice, bueno, ya tengo la solución para el pelao. Ojo, que solamente habló del pelao, porque en ningún momento hizo extensible a los demás rostros. Aquí lo que ha pasado simple y llanamente es que cuando el cemento se echó en el suelo, pues cuando estaba fraguándose, hubo una mini depresión, con un aumento de humedad y una mayor ascensión solubilidad de ese componente melanocrato y se produjo la cara. Traduciendo, que una huella de un zapato de un 39 había producido la cara del pelao. Yo recomendaría que pudieran las personas ver esa supuesta huella de un zapato del 39. Realmente el pelao puede ser todo. Además, incluso, pues bueno, miren sus propias suelas. Pero y si hay algún parecido con... un zapato del 39. Pero realmente, bueno, pero, primero tiene... Y si no es una... da igual que sea un zapato o no, pero sí que puede ser una mancha aleatoria. Es decir, uno se queda mirando un papel pintado, se queda mirando este fondo que tenemos, y yo puedo encontrar ahí 14 caras. No, pero allí se ve claramente, o sea, es la definición perfecta de que allí hay una cara. No te voy a decir casi fotografía, más bien sería un negativo, pero se ve perfectamente. Además hay un dato curioso que cuando se trajo el pelao, se llevó a Valencia para su análisis, es curioso que en el mismo lugar desde donde se arrancó la loseta, en ese mismo lugar se volvió a echar una capa de cemento y en ese mismo lugar apareció de nuevo la misma imagen que se había traído a Valencia. Cuando se regresó... Lo cual refuerza la teoría de que eso puede ser alguna impregnación que va subiendo por la humedad o por lo que sea, y siempre sube por el mismo sitio. No, el tema es, a mí me parece que eso es importante. De alguna forma se tienen que formar, valga la redundancia. Físicamente las caras, tiene que tener un sí. soporte. Claro, el tema está por qué al formarse por razones naturales o no, configuran, definen una cara, un rostro. Pero además del pelo, por ejemplo, si fuera uno hay? solo, Andrés, pues eso, bueno, podría atribuirse a la casualidad, pero hablamos de cuántas caras. Pues, bueno, ayer, por ejemplo, estábamos comentando, así por encima, pues, datos del tema, ¿no? Pues, como has comentado al principio, dirijo una exposición de una agrupación, la Agrupación Parapsicológica de Puerto Real, donde hemos hecho un recorrido por el fenómeno desde el año 71 hasta el año 98.
Bien, pues yo comentaba, tampoco tengo los datos porque no me pongo lógicamente a numerar, más o menos, pero yo comentaba que aproximadamente yo he podido manejar para hacer esa exposición pues alrededor de unos 1000 negativos. Y podríamos hablar tranquilamente de aproximadamente, y te digo por bajo, de 80 a 100 caras diferentes. Y de esas 80 a 100 caras, hay muchas de ellas que se modifican. Y que por tanto, si esa modificación la entendemos como distinta, ya no estaríamos hablando de 80 a 100. Hay una foto que a mí me encanta, que precisamente ocurrió muy cerca de lo que se denomina la franja de inestabilidad, que es una figura o un grupo que yo denomino la figura femenina, en donde una de las figuras, que es un feto, un bebé, inicialmente parece un bebé y en las últimas fotografías del año 91, 92, ha cambiado completamente su postura. Y estamos hablando de la misma figura. Sigue siendo bebé. Y sigue siendo un bebé. Pasa que cambia la figura. Cambia completamente su posición. Y además los niños son los más generales en toda la cocina. Y si me permitís, una cosa interesante y que sorprende a la gente que va allí son los cambios de las caras, ¿no? Como ha comentado Fernando antes, ya hemos visto en el inserto. Pero me gustaría ahondar en una cosa, que es que ese dinamismo es lo que hace que no pensemos en pinturas o demás cosas. No son caras permanentes. Uno de los casos más espantosos, igual por llamarlo así, ¿no? Porque es un poco dramático, es una de las caras que además más atención llama a la gente por ser la primera que se conserva. Lleva 27 años mirando desde un lugar de la pared, empotrada. Se picó. Empotrada, perdona, porque se arrancó. Exactamente, se arrancó el cemento. Y se colocó. Además, por orden del alcalde, orden del ayuntamiento, porque iban a investigar si había algún tipo de cuestiones químicas, como decían, o radiactivas. Se pone en la pared con una hornacina, ¿no? Y esa cara, a la que la llaman la pava, la voz popular la llamó la pava, tiene unos bigotes, como hemos visto, un rostro bizantino prácticamente. Ese rostro esférico, se puede hacer un seguimiento perfecto y se ha ido desplazando, pero desplazando hacia el lugar además donde nació, que es lo más curioso. Ha vuelto hacia el sitio donde se arrancó. Incluso en las últimas fotos no hay prácticamente ojo derecho, se está yendo, un rostro, digamos, serio se ha convertido en una sonrisa bastante cínica, y eso se puede comprobar. A ver qué clase de pintura, a ver qué clase de elementos hacen eso, bajo un cristal, ¿no? Esa la vi en los años 70 y luego habían transcurrido muchos años, hasta hace 1 o 2 años que volví otra vez por ahí. Entonces yo tenía la imagen de esa cara dentro de ese trozo de cemento que estaba centrada más o menos. Ahora está totalmente, bueno, ya hay un trozo de la cara que está fuera del cemento como si se quisiera escapar de ahí. Realmente el tema es extraordinario, yo pienso que es muy sugestivo. Lorenzo, dime. Sí, digo que volvemos al dramatismo que envuelve al lugar, porque de hecho yo creo que estaréis todos de acuerdo en que de las caras que han aparecido en todo este tiempo, pues yo no creo que haya ninguna que ofrezca una generosa sonrisa, todo lo contrario, son todo caras dramáticas. Estamos hablando de aparición de fetos con unos cráneos totalmente descompensados, de un tamaño impresionante, pero sobre todo eso, caras dramáticas, ninguna inspira alegría. Es decir, estamos hablando que al margen también de esto, volviendo a las psicofonías, también vemos que se ofrecen psicofonías desagradables, dramáticas, como por ejemplo, pues yo creo así, la primera que me viene por su espectacular contenido, la que decía "El infierno empieza aquí". Estamos hablando de un contenido, yo creo que para la época, estamos hablando del año 72 cuando se obtiene esta psicofonía, pues yo pienso que es bastante fuerte para la época que apareciera esto con este contenido y en ese contexto. De la Iglesia en esta historia. Eso es lo que yo iba a preguntar antes de que pasemos a publicidad. Y antes de que veamos la segunda parte del reportaje. Pues estamos situándonos en los principios. Hay una actitud social popular que es la de entusiasmo, que expresada a través del diario Pueblo. La gente se muestra apasionada por un fenómeno extraordinario. Esa es la actitud popular. Y luego está la actitud oficial, la de la Iglesia y las autoridades, que en un momento determinado dan orden, como veremos después en la segunda parte del coloquio, dan orden de terminar con esa historia. ¿Por qué esa disparidad? ¿Por qué a las autoridades les molesta o les molestaba? Yo creo que les sigue molestando ese tipo de fenómenos y por qué a nosotros, a la gente común, nos interesa. Pues mira, ahí yo creo que Manolo ha dado en el clavo al principio cuando ha comentado que es cuando se empieza a hablar en España por vez primera de un fenómeno paranormal. Y encima nos encontramos con que es un fenómeno pues que se sale de molde, es un fenómeno realmente espectacular, ¿no? Y lo cierto es que toda esta evolución que ha ido sufriendo con el tiempo, pues en su momento no gustó. Obviamente, imagínate lo que estamos hablando del año 71, el poder que podía tener por aquel entonces la Iglesia no es el de ahora, era otra Iglesia bastante diferente. Y obviamente me imagino que al párroco del pueblo, al igual que a Miguel Peinado, el obispo de Jaén, le molestaba bastante que de repente un fin de semana hubiera más de 10.000 personas que pasaran por la Casa de las Caras. Estamos hablando de un pueblo de 2.700 habitantes y más de 10.000 personas pasan por esa casa. Y sin embargo la iglesia no fuera nadie. Y encima lo que comentábamos ayer, Manolo, pues en una casa de una persona que no acudía a misa. Es decir,
la típica aparición de esta... Hay un momento importante en esta historia que yo creo que es cuando se inicia el rumbo de acabamos con el fenómeno o lo dejamos vivir, ¿no? Nos decía el antiguo alcalde, el que vivió y a punto estuvo de ser encarcelado por esta historia, Manuel Rodríguez Rivas, nos dijo que el pueblo era una especie de guirigay tremendo. Imaginaos autobuses llegando del norte de Europa, de Francia, de Alemania, a ver el milagro, ¿no? En un pueblo donde nunca había pasado nada, como he dicho antes. Unos tremendos disturbios de orden social y diarios, ¿no? Pero hay un momento importantísimo en esta historia, que es precisamente la mujer de Francisco Franco, Carmen Polo, que inicia lo que es la otra historia. Doña Carmen. La otra historia. Y ordena a una periodista de apellido Salceo que en el propio Belmez haga un informe, nosotros hemos visto ese lugar donde hizo el informe, haga un informe extensísimo de cada cara de ese fenómeno para ver si tiene que ver con lo religioso o no tiene que ver con lo religioso. En el mismo momento en que esa periodista entrega ese informe y demuestra en sus fotografías que ahí no hay nada de religioso, que todo lo contrario, que son fetos, mujeres desnudas, lo que aparecen en ese lugar, es cuando empieza lo que se llamó en su día la Operación Tridente, es decir, una fase iniciada por la Iglesia y por nombres y apellidos del movimiento que dijeron esto hay que acabarlo porque encima ya de raro no son ni santos, ni son vírgenes, ni es nada, ¿no? Es lógico, Fernando, que si descartamos... Recordarme que luego en la segunda parte hablemos de esa Operación Tridente. Digo simplemente un apunte. Si descartamos en aquella época lo religioso, no nos queda más remedio que ir a lo parapsicológico. Y obviamente, vosotros bien lo sabéis... O a lo sobrenatural. O a lo sobrenatural, da igual, los términos. El caso es que ambos términos en aquella época, y lo sabéis bastante bien vosotros que la vivisteis, no estaban bien vistos. Vamos a ver la segunda parte del reportaje, antes de continuar con el coloquio, donde yo espero que se cuenten cosas tremendas. Se contarán. Estamos hablando de fenómenos que tienen que ver mucho con lo trascendente, lo sobrenatural, lo estremecedor. Pero bueno, antes de nada vamos a continuar con los datos objetivos, vamos a ver esa segunda parte del reportaje. Han pasado 27 años y María continúa siendo esa mujer que tiempo atrás se caracterizó por su fuerte carácter. Con la mirada perdida en las desconcertantes teleplastias, deja entrever esa sutil relación que, como muchos aseguran, siempre ha habido entre ella y las caras. Mucha gente piensa que está vinculado a María. La gente piensa aquí en el pueblo, sobre todo el comentario general del pueblo, es que una vez que María muera, las caras desaparecen. Yo personalmente pienso que María es el hecho principal de que aparezcan las caras. ¿Cómo lo hace? Pues eso es tema de los técnicos, ¿no? De que estudian los fenómenos paranormales. El pensamiento general del pueblo es que una vez que desaparezca María, desaparecen las caras. También hay comentarios de que en otras casas paralelas han aparecido caras, pero claro, ahí la gente ha cerrado sus puertas y nadie sabe si es verdad o mentira, porque no quieren abrir, porque también este hecho ha provocado la afluencia de mucha gente a visitar las caras con una molestia inclusive para la familia, ¿no? Entonces, en la casa que haya aparecido al lado, pues han querido taparlo, pero se comenta también eso, de que hay en casas paralelas que han aparecido caras. Yo, en los últimos 3 años, yo no he visto ninguna modificación de las caras. Se ven más nítidas, menos nítidas, en función también del estado anímico de María, bajo mi punto de vista, porque cuando ella está enferma las caras han disminuido de tonalidad, y cuando se encuentra anímicamente muy bien, las caras tienen otra tonalidad, pero que modificaciones yo no he apreciado. Simplemente mayor claridad o menos claridad. Lejos quedan aquellas jornadas en las que la imagen de María era algo común en las páginas de los diarios nacionales y en todas las publicaciones especializadas del mundo. Todo eso es ya historia. Sin embargo, la mente todavía lúcida de la anciana conserva vivo el recuerdo de aquel día en que una mancha en el suelo de la cocina cambió su vida. Fueron tiempos difíciles, tiempos de incomprensión, de ataques, en su mayor parte instigados desde estamentos políticos y eclesiales, tiempos de coacción, de molestias continuas, cuando su casa se convirtió para muchos fanáticos en poco menos que un lugar de culto religioso. Aún así, lo peor era la llegada de la noche, cuando los curiosos se habían ido y la familia quedaba sola con los otros intrusos, con las caras que, como huéspedes no deseados, se habían instalado en aquel hogar. Era entonces la hora del miedo, la hora del quiénes son y por qué están aquí. Y ya el gobernador dijo que le mandaron una fotografía, si merecía la pena venir a ver las caras o no, la cara. Y le mandaron una fotografía de igual que aquella que hay allí. Y vino la Guardia Civil y vino la policía
vino el gobernador, vinieron muchos soldados, vino la televisión el domingo próximo y ya el primer científico que vino fue Algumosa. Luego ya se juntó con Jan Bendes y ya venía Jan Bendes también con él. Y ya siguió la carrera esa. Han venido ya otros científicos más y estaban investigando. Pero hasta fecha todavía no sabemos lo que es. María Gómez Cámara recuerda haber visto pisar el suelo de su pequeño salón a gentes de todas las razas que habitan el planeta. Naturalmente que era una molestia, pero nunca ha cerrado su puerta a los curiosos y menos aún a los investigadores que de buena fe han acudido a su hogar para intentar descifrar el enigma. Pues como que yo estoy acostumbrada y ya me echa la cara y ya no me da miedo, ni aunque las pise y todo, no me pasa nada. Bueno, pues yo le digo que digan lo que quieran, que lo saquen. No son tan listos y estudian tanto, que lo saquen. Yo no le cierro la puerta a nadie. Todo el que yo venía a investigar, Muchas fueron las investigaciones llevadas a cabo por diferentes colectivos estatales y privados, cada uno de ellos guiado por diferentes intereses. La primera y posiblemente más rigurosa fue efectuada en el verano de 1973 por el profesor Germán de Argumosa. En el mes de julio de dicho año se personó el notario de la cercana localidad de Huelma, Antonio Palacios Luque, tras ser requerida su presencia por el célebre parapsicólogo. El motivo de la llamada era llevar a cabo de manera oficial el precintado de la cocina y levantarlo 2 meses y medio más tarde. Se precintó la vivienda donde estaba ella, donde se ven las caras, y entonces resulta de que estuve precintada sobre 2 meses o algo de eso. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando se quitó el precinto, el notario había hecho unas fotografías y las cuales salieron horrorosas, para no verlas, porque te daba miedo de lo que había allí aparecido en aquella cinta. Para efectuar la operación habilitaron una nueva cocina a María, quien en ningún momento se opuso a que se realizara la incómoda operación. Días más tarde, en la nueva estancia comenzó a perfilarse una figura de mayor tamaño a lo ya habitual. Poco después, sobre la reciente lechada de cemento, surgió el cuerpo de una mujer que de cintura para arriba dejaba patente la perfección de sus trazados. Fue bautizada como la Dama de la Copa, aunque finalmente el utensilio que sujetaba se transformara en un gran ramo de flores. Llegado el momento, el precinto fue levantado y, para desconcierto de los escépticos, pudo comprobarse que las caras habían cambiado. Terminaba así, o debiera haber terminado, la polémica que enfrentaba a los defensores de la autenticidad de las caras con los que sostenían la naturaleza fraudulenta del suceso. Todo parecía indicar que las caras no solo aparecían sin intervención directa de los vivos, sino que además cambiaban de forma e incluso de lugar. La cuestión quedaba abierta a preguntas más inquietantes, las mismas que María se viene haciendo desde el principio. ¿Quiénes son y qué quieren? Entremos en la recta final y en materia. Venga, quiero aquí escuchar cosas. Las cosas tremendas, fundamentalmente, que tú decías, ¿no? No, a mí lo que os decía antes de la publicidad, hace un cuarto de hora, que yo creo que fue un fenómeno que se fue de las manos al propio periódico, al pueblo, es decir, se fue de las manos en general, porque creó tal... es que seguramente los oyentes o los televidentes valencianos más jóvenes no recuerdan, pero fue un fenómeno que triplicó, como tú decías, la tirada del periódico durante los días, y la gente lo seguía apasionadamente, se lo seguía día a día. Entonces yo creo que eso es lo que les asustó. Digamos, al estamento oficial, al establishment, y entonces por eso se cerró. Ahora bien, yo insisto, 27 años para decir ¿por qué las caras de Belme? Pues yo creo que de momento para decir que no es un fraude.
de momento. Yo creo que todos lo hemos hablado alguna vez. Para mí sería muy gratificante llegar un día a la conclusión, es decir, con pruebas en la mano y sabiendo que tengo la certeza de ello, de que aquello es un fraude, porque me quedaría muy tranquilo. Yo descarto el fraude. La pregunta de siempre, si no es un fraude, ¿qué es? Pues se barajan muchas hipótesis, entre ellas, y yo creo que pocas dudas quedan a la gente que ha investigado el fenómeno, que hay una vinculación muy clara entre la dueña de la casa, María Gómez Cámara, y ese fenómeno que allí se aparece. Del que no hemos hablado y que tiene mucho que ver en esta historia. Desde el principio tuvo mucho que ver. En la segunda parte del reportaje, precisamente hemos hecho un poco de énfasis en María porque es un personaje clave, ¿no? Es un personaje además que llama la atención tanto como las caras a cualquiera que va a verla a Belmez, ¿no? Es una persona que ahora cumple exactamente 80 años, si no recuerdo mal, y que ha vivido gran parte de su vida acompañada de esas figuras, ¿no? Yo recuerdo muy bien la primera entrevista que le pude hacer, todo está exactamente como igual que en los años 70, y me acuerdo que me decía que la primera noche que apareció la pava, aquella cara de bigotes en el fogón de la cocina, una noche además, imaginaros la escena, ¿no? Con sus hijos y su marido que venían de faenar en el campo, en una familia de cabreros, allí con luz mortecina vieron aquella cara, y esta mujer tuvo que dormir fuera de la casa. Tuvo que dormir fuera, en una fuente que hay fuera, del espanto que le produjo, ¿no? Entonces María es un personaje peculiar, todos hemos tenido anécdotas con ella de una u otra forma, se han grabado voces que se dirigen siempre a ella, o el fenómeno, hay una relación constante con su figura, ¿no? Y yo creo, es una hipótesis, como periodista tampoco lo sé realmente, no he visto un montón de cosas, pero sí hay dos cosas importantes. Una es la figura de María, quizás como persona, no lo sé, que tiene algún tipo de facultad extraña para expresar algo, para plastificar o digamos bien expresar en el suelo algo, y también un lugar muy concreto, un lugar que no sabemos por qué también desde el siglo X está lleno de, como dicen allí, preñado de muertos, ¿no? Desde hace un montón de años, y donde ocurren también cosas raras, incluso en la misma manzana, no solo en la casa, que es la número 5 de la calle Real de Belmez, claro, sino en otras casas han ocurrido fenómenos diferentes, ¿no? Es un tema, si estamos hablando de algo que puede tener relación con la función que desempeñó esa parte del pueblo, el haber sido un cementerio en tiempos antiguos, también se comenta, como decíamos en el reportaje, que fue un prostíbulo a principios de siglo o hace muchos años. Entonces, un lugar en el que se han producido sucesos, acontecimientos cargados en ocasiones de dramatismo y algunos de ellos luctuosos incluso. ¿Por qué localizarlo exactamente en una sola casa, que además es una casa muy pequeña que está pegada a otras? Pues hay otras caras en las casas. Probablemente se rumorea también, por supuesto, se rumorea que en las casas colindantes también hay caras similares. Por supuesto es algo que no podemos comprobar porque los primeros que se niegan a ello son los dueños de estas casas, viendo el revuelo que se montó en su época con la casa de María. Claro. Pero lo que es, desde luego, si no aparecen en otras casas, de lo cual yo tengo serias dudas, a mí no me cabe ninguna duda de que María tiene mucho que ver en ese fenómeno. A mí el alcalde me dijo que sí, el alcalde de Belmez me dijo que hay otras casas donde sí han aparecido y sigue habiendo fenómenos tan raros como el número 1, 3, 5 y 7. Imaginaos, era una especie de manzana desde tiempo muy lejano. En la casa número 7, si no recuerdo mal, la que está pegada a la Casa de las Caras, sí hay unos rumores bastante fundados en el pueblo de que vivían unas hilanderas que tejían ropa y que tuvieron fenómenos incomprensibles en el siglo pasado, como movimiento de las ruecas que bajaban por las escaleras incluso y demás. Pero ahondando un poquito más y llegando un poco más al quid de la cuestión, nosotros logramos recuperar documentos que hablaban de los antiguos habitantes de esa casa. Es decir, no de María y la familia que vio las caras, sino casi del siglo pasado, bueno, concretamente el siglo pasado. En 1858, ahí había una familia, que además eran antepasados del marido de María Gómez Cámara, y hay unos documentos impresionantes donde hablan de ruidos en la techumbre de la casa, una muerte por cuchilladas en esa misma casa, e incluso aparición de figuras espectrales, ¿no? Esto confesado en la iglesia de Belmez, ¿no? Digámoslo así. Es decir, fenómenos del siglo pasado en ese mismo lugar. Por lo tanto, hoy tenemos no solo una persona extraña, sino un lugar realmente... Entonces, estaríamos hablando de dos... Perdona, estaríamos hablando de la confluencia de dos factores. Sí. Uno, presuntamente de otro mundo, por decirlo así, como decía bien Argumosa en otro reportaje hace unas semanas, está el hecho, está el efecto. Si la causa no la encontramos aquí, pues estará en otro nivel, ¿no? Porque un hecho tiene que tener una causa siempre, ¿no? Bueno, supongamos que la causa, o al menos la causa remota, está en ese otro mundo, tiene que ver con las muertes, tiene que ver con el cementerio, con los sucesos. Pero luego está María, que es el personaje fundamental en esta historia.
o por lo menos un elemento. El médico de Belmez me contaba que según el estado de salud de María, y a medida, además eso se va haciendo extensible, a medida que María va languideciendo físicamente por razones de edad, las caras van desdibujándose, van perdiendo definición. Es decir, la vinculación de María con el fenómeno parece muy clara. Indudablemente, en toda esta historia hay una serie hay bastantes factores que yo creo que no se pueden ver por separados, pero indudablemente uno de los más importantes es la dueña de la casa, María Gómez Cámara. María desde un principio, o con ella, lleva una serie de historias que poco a poco pues, algunos lugareños estaban contando. Y te cuenta que bueno, cuando María era pequeña ya de por sí alrededor de ella pues parece que sucedían fenómenos extraños. Yo recuerdo perfectamente, además esto es una anécdota que no se me olvidará, en el año 89, cuando llegué por primera vez a Belmez, pues estábamos precisamente en un bar, tomando un refrigerio, esperando al alcalde, porque íbamos con el alcalde en aquella época de Belmez. Y el hombre el camarero, nos comentó, ¿qué soy? ¿Qué venís? Bueno, venimos a hacer un reportaje, venimos... pues mira, pues ¿qué vais? Entonces a la casa de María, ¿no? Sí, vamos a la casa de María. Pues tened cuidado con María, porque María es una bruja. Y os va a hacer ver caras donde no las hay. ¿El pueblo estaba en contra? El pueblo, en un primer momento, yo creo que recibió el fenómeno. En un segundo momento, pues hubo crispación porque indudablemente fue a todo el pueblo. Tú has dicho un ejemplo palpable, ¿no? A todo el pueblo se le puso de caras. Entonces, pues lógicamente el pueblo ha pasado una época en la cual, pues, quizás vive con ella. Y punto. Es decir, tampoco tiene una opinión definida sobre María y realmente la mayoría de las opiniones, por lo menos que yo he palpado, hay una cosa que la tienen clara y es decir, que no creen que sea María la que esté realizándola fraudulentamente. Hay una cuestión que antes se ha apuntado y que creo que también es importante traer ahora que has hecho esa pregunta. 27, 28 años, ¿para qué? Claro. Pero es que realmente estamos hablando de 28 años de un fenómeno, pero no de 28 años de una investigación. Estamos hablando de que en el año 72... hay una serie de equipos de investigación que van, recogen muestras y dan una solución que acaba con el fenómeno. Del año 72, 73 todavía se sigue hablando un poco, pero desde el año 73 hasta el año, pues prácticamente creo que el siguiente recorte de prensa puede estar en el año 80. Con la reactivación del año 80, pues prácticamente Belmez, diríamos, duerme el sueño de los justos. En el año 80 prácticamente lo que se hace son breves referencias, creo, una en Interview y un par de ellas más. Y a partir de ese momento, hasta el año 89, no vuelve a haber nuevamente referencia al tema y realmente el nuevo auge se ha tenido en esta década de los 90. Pero a pesar de ello, durante todo ese tiempo sigue habiendo caras. Durante todo ese tiempo, incluso sin testigos, como diríamos, solamente con la presencia de la persona, de María, ahí la importancia de María, pues se siguen produciendo caras. Y la historia que te comentó el médico de Belmez, pues bueno, tiene diríamos una constatación en el hecho de que parece ser que en el año 90... María, primero hay que decir que no ha salido nunca de Belmez y que prácticamente de su casa, pues, y ya ahora más todavía, pues prácticamente tampoco sale, es decir, que ni siquiera se da una vueltecita por las calles de Belmez, está siempre sentada en el mismo sillón. Bueno, pues en el año 90, por una afección porque ella tiene varias afecciones, una de ellas pues le llevó a tener que ser ingresada en el hospital de Jaén. Los testigos que en aquella época pues pudieron contemplar aquel fenómeno, pues dicen que las caras pues perdieron nitidez, perdieron, diríamos, brillantez, perdieron dinamismo. Y si hoy alguien tiene interés en llegarse por la casa de María, podrá encontrar que las caras también están muy desdibujadas. Sí, en el reportaje se ve las caras que son realmente atractivas y bien definidas, son las de tu colección de fotografías, gran parte de ellas, pero las que están rodadas hace pocos días in situ, las que son actuales, ya son muy pobres, están perdiendo esa definición. Antes de que sigamos adelante y vayamos hacia el final del coloquio, sí me gustaría hacer una incrustación para que no se nos quede ahí almacenada. Cuando hablábamos de pruebas y demás, en este país una de las figuras más serias desde un punto de vista social es un notario, ¿no? Pues como es lógico, cuando se inició todo ese debate, si eran auténticas o no, pues se tomó una decisión que fue la de precintar el suelo de esa cocina y precintar la puerta también para que nadie pudiera entrar y salir. Estuvo así durante 3 meses, me parece. Casi 3 meses. Casi 3 meses. Y luego todo eso con el control de un notario. Y hay un acta notarial de toda esa investigación o de ese tiempo que estuvo clausurada, que estuvo precintada la cocina. Vamos a escuchar
en una entrevista que le hicisteis a este notario, y con una fotografía suya como fondo, porque no la hemos podido filmar, pero está ahí la voz suya, dando testimonio de del resultado de ese precinto notarial. Yo creo que también es ilustrativo el escucharlo. Al cabo del tiempo, aquella cocina que yo clausuré se clausuró. Yo no recuerdo exactamente, 2 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no lo recuerdo exactamente. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. Y en la segunda cocina empezaron a salir caras. Pero vamos, pero caras significativas. Yo creo, vamos, no es que yo sea muy típico, pero a mí la opinión de un notario pronunciándose de esa forma tan contundente me parece que es importante. Además hay que ver... y ya descartamos ahí pigmentos o lo que sea. Si eso se precinta y está 3 meses precintado, se levanta el precinto y se ve que las caras han cambiado o que han aparecido nuevas, bueno, pues... Pero ya no solo eso, sino que incluso lo que nos comentaba tanto el notario Antonio Palacios Luque como el propio alcalde de Belmez en la época, Manuel Rodríguez Rivas, pues poco menos, según nos comentaba María y el propio Rivas, decían que el notario cuando levantaron ese precinto poco menos que salió corriendo de la casa, porque la transformación que habían sufrido las caras ya no era que hubieran aparecido nuevas formaciones, todo aquello estaba perfectamente fotografiado antes y después. Habían aparecido nuevas formaciones, unas habían girado la cara de un perfil a otro, y lo que sí les llamó mucho la atención es que la mayoría de estas formaciones eran seres auténticamente monstruosos, casi diabólicos, nos dijo el alcalde de Belmez en aquella época, y nos comentó eso, que el notario salió corriendo pues porque se asustó bastante de aquello. Andrés, ¿por qué? ¿Por qué esas manifestaciones desde el supuesto otro mundo, aunque sea María la intermediaria, el vehículo, la moderadora de esa manifestación? ¿Por qué lo siniestro? ¿Por qué? ¿Tú te imaginas el otro mundo así de feo y triste y desagradable y espantoso? Por detrás me gustaría quedarme en este durante mucho tiempo porque no tengo ningún interés en pasar al otro. Pero a mí me produce... Es decir, yo el único problema que tengo con todo vuestro mundo, por decirlo de alguna forma, es la angustia que produce, ¿no? O sea, no solamente lo desconocido, que eso lo hemos hablado muchas veces con el doctor, sino que todo es triste, que todo es amargo, que todo es terrible. Los huesos estos que dices que no parecían calaveras a no sé qué, porque todos los mensajes son negativos. Y lo mismo pasa con la religión, siempre todo es catastrófico, siempre no hay nada que te digan, oye, qué bonito, vente para acá. Bueno, algunas cosas hay. Ya sé que me vas a decir. El otro día en Radio Nacional, en ese programa que compartimos en ocasiones, al que me invitas, pues te leía un texto de Raudí desde el otro mundo diciendo esto es magnífico. Hombre, lo malo es morirse, pero lo que hay después es grato. Pero pero la pregunta sigue siendo válida, es decir, ¿por qué las psicofonías son angustias? Es decir, ¿qué tratan de decir eso, lo que sea? Sobre todo allí, Andrés, que parece ¿Y para que conseguir qué? Para conseguir probablemente atención, de alguna forma, ¿no? Y probablemente que hablemos de ellas, como estamos haciendo ahora, probablemente que hagamos reportajes, y eso debe molestar, debe ser su función, decir, aquí estamos, y es una especie de desafío, de reto, quizás, de esas figuras, entes, lo que sean, ¿no? Pero tan espantoso como eso es la reacción propia en la sociedad, es decir, es tanto el miedo que produce, como tú has comentado, que lo que son los organismos también actúan de una forma miedosa, ¿no? Tú hablabas de si el pueblo estaba a favor de las caras, y ahora mismo si tú vas a Belmez, eso es como un monumento a lo imposible, ¿no? Es decir, cualquiera tiene una catedral, ellos tienen las caras, pero no fue siempre así. La iglesia, como hemos dicho, empezó la cizaña, y al ver todo aquel gentío, hizo fundir el rumor, un párroco llamado Antonio Molina, precisamente, de que aquello era satánico. Y nosotros hemos recorrido Belmez buscando antiguos archivos y hemos visto y hemos sacado en este vídeo fotos de la gente enfrentándose en la calle contra de las caras. Posteriormente el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, ve como un coche negro del Ministerio de Gobernación viene y se lo lleva, así de claro, en España en los años 70, ¿no? Y hay que pensar lo que es un alcalde de pueblo yendo al despacho del ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, cara a cara, nunca mejor dicho, y para que este hombre le diga, don Manuel Rodríguez Rivas, o usted se pone en medio del pueblo a decir a todos los medios de comunicación que esto es un tremendo fraude y casi que ustedes son culpables, o aquí todo el mundo va en la cárcel. Nosotros publicamos en la revista Enigmas la carta donde ese expediente querían encarcelar a todo el pueblo por parte de 84 miembros del movimiento. Es decir, es un mundo terrible, Andrés, es un mundo mísero, dramático,
que produce tanto miedo que en vez de intentar investigarlo, intentar llevar ahí, no sé, a cualquier universidad para quitar todas las dudas, lo que se hizo fue carpetazo y bueno, como esto asusta, pasar de ello, ¿no? Por lo que estabais diciendo, lo terrible va a ser, bueno, que es esperar un poco a que María se haga más mayor, ¿no? A ver qué pasa, porque eso sí que sería una prueba, es decir, si el día que María falte, el día que María muera, por el paso de los años, lógicamente, si desaparecen las caras, ¿qué cara se nos va a quedar a nosotros? Es que siempre planteamos el tema, y ayer lo estábamos comentando, siempre planteamos el tema desde el punto de vista en que María fallezca y qué pasa con las caras. Pero ¿y si desaparecen antes de que María fallezca? ¿Por qué nunca nos planteamos esa posibilidad? Las caras están bastante difuminadas actualmente. María tiene 80 años, ¿por qué tenemos que esperar? A lo mejor el fenómeno se nos está yendo. Sois los que habéis asociado fundamentalmente. Parece claro que hay una relación. No sé si es una relación causa-efecto, pero cuando menos ella actúa como moduladora de ese fenómeno. Pues bueno, sí, parece un poco morboso especular qué pasará cuando María se muera, ojalá viva muchos años. Pero sí, será María otro es feliz, momento para saber. ¿Perdón? ¿María es feliz? María es María. Y con eso yo creo que ya es bastante. Conocerla y darse cuenta del carácter tan fuerte que tiene esta mujer, pues yo creo que con eso ya basta. Feliz. Desde luego, ella lo dice, está muy bien acompañada. No está sola en su casa. Yo no creo que sea feliz por una cosa muy elemental. Esta mujer tiene en su casa, que es humildísima, una cocina de prácticamente 3 metros cuadrados, nada, 4 metros cuadrados. Esta mujer que ha estado ahí ha visto... Un poco más, ¿no? Sí, 2 por 2, algo así, no sé, más o menos medidas, pero es algo ínfimo, ¿no? Sí, es pequeña. Sí. Esta mujer está en una silla, en un sofá, lleva 27 años con unas caras que nadie le ha dicho que son. Y no ha ganado un duro, ¿no? No ha ganado prácticamente un duro, es decir, en una época sí es verdad que se vendieron unas fotos y demás, pero nada. Y además me parecería, no quiere decir que si ellos pusieron una entrada, que no existe, por supuesto, el fenómeno fuera falso. Pero lo que es cierto es que María ha visto, calculan casi 1,5 millones de personas pasar por esa casa civil de Belmez de la Moraleda, ha visto científicos de todas las partes del mundo. Ella me decía hace unos meses, he visto a gente de todas las razas y se van igual. Nadie me dice qué demonios apareció un día en mi casa. Y eso no la puede hacer feliz. Y nosotros nos vamos a ir igual. Decírselo tampoco. Después de haber estado hablando durante largo tiempo de las caras del mes, es lo triste o lo sugestivo que tienen estos temas. Hemos hablado de diferentes aspectos, hemos visto claramente, o todo lo claro, que se puede ver que no es un fraude, lo descartamos, hemos visto que puede tener un origen extranatural. No hay nada extranatural, hay partes de lo natural que no entendemos o que no comprendemos, pero estaría en esa parte, que María tiene una función ahí, pues que condiciona en mayor o menor medida la aparición de esas caras, pero nos quedamos sin saber realmente de dónde vienen, cuál es su intención, qué va a pasar con ellas, qué es lo que quieren decir, qué quieren decir todos estos fenómenos extraordinarios. Bueno, la semana que viene nos enfrentaremos con otro y probablemente terminemos igual que hoy, sin saber por qué suceden las cosas, pero ya es importante, cuando menos, tener conciencia de que suceden. Hasta la semana próxima.